¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Primero, antes que nada, quiero mandar un saludo a todos ustedes y agradecerles de todo corazón por ese bonito y gran apoyo que ustedes nos están brindando, mis amigos. Porque la mera verdad, sin ustedes no fuéramos nada. No sé si recuerdan el video anterior, donde les comenté que les iba a enseñar unas reacciones muy interesantes con ácidos y también les iba a enseñar para qué sirve cada ácido en la minería. Se me ocurrió también enseñarles cómo reaccionan este tipo de solventes con los vasos de poliestireno. Ahorita aquí vamos a echar thinner, gasolina y acetona. Esto es lo que voy a hacer. Vamos. Echar el thinner. Lo que voy a hacer, voy a echarlo. El thinner está reaccionando, pero reacciona lento. Está reaccionando muy lento. Lo que vamos a hacer, lo vamos a poner ahí a ver cómo reacciona. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a echar lo que es la gasolina. A ver cómo reacciona con este tipo de material. Estos vasos, mis amigos, son de poliestireno. Nunca, una recomendación, nunca debemos usarlos para este tipo de solventes, ya que aquí, como pueden ver, miren, si le hubiéramos echado, se nos hubiera vaciado, se nos hubiera tirado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo reacciona con la acetona. Vamos a echar acetona. A ver cómo reacciona. Al parecer reaccionó al instante. Aquí, como podemos ver, miren nomás, no, pues trabaja al instante, hace la reacción. Y el de la gasolina está trabajando, pero más lento. Hace reacción más lento, y lo que es el thinner es mucho más lento, pero la acetona, como podemos ver, miren nomás lo que quedó del vaso. En el thinner, aquí tengo un vasito que dejé durante 10 minutos, miren cómo quedó en el thinner. Si lo pueden ver, ya se empieza a ver diferencia, pero reacciona mucho más lento. Lo que voy a hacer, mis amigos, ahorita vuelvo con ustedes para enseñarles la siguiente reacción. Aquí estamos de vuelta, mis amigos. Aquí tengo estos tres ácidos. Como les comenté que les iba a enseñar para qué sirve cada ácido en la minería, ahorita les voy a explicar paso a paso para qué sirve cada uno de estos ácidos. Cuando mi hermano y yo salimos a prospectar un terreno y encontramos una veta, tomamos 20 kilos de ese material, lo traemos y lo dividimos en dos partes. Y en la primera prueba usamos 10 kilos de ese material. Lo que hacemos, lo trituramos, lo echamos al molino y usamos mercurio, como en el video número 3 que hizo mi hermano en su canal, no sé si lo recuerdan. Y si con este proceso logramos obtener el oro o la plata de ese material, esa sería la fórmula correcta para trabajar esa veta. Y aquí estaríamos hablando de oro libre. Al hablar de oro libre, mis amigos, estaríamos hablando que el oro o la plata que tiene esa veta no está encapsulado con ningún tipo de metal. Y si fuera así, ocuparíamos usar la segunda prueba. Tomaríamos los otros 10 kilos de material, los trituramos y los echamos al molino. Después los sacamos y los concentramos. Concentramos todo el material para que así podamos trabajar sobre el concentrado. De los 10 kilos de material, mis amigos, aproximadamente nos van a salir 1 kilo de concentrado. Después vamos a pesar unos 100 gramos aproximadamente del mismo material, del mismo concentrado, y lo vamos a echar a un recipiente y le vamos a echar 400 ml de ácido clorhídrico. Sería el primer ácido que vamos a usar.
Para esta cantidad de concentrado, lo que vamos a hacer, después vamos a proseguir a calentar hasta que hierva y después lo apagamos y lo vamos a dejar reposar durante unas 24 horas aproximadamente. Después vamos a sacar el concentrado del ácido, lo vamos a enjuagar bien varias veces en un filtro para después proseguir a tostar el concentrado hasta que pierda cualquier tipo de aroma de acidez, ya que si nos queda algún residuo de ácido en el concentrado, de nada nos va a servir el proceso. Después vamos a proceder a fundir ese concentrado para ver si logramos desencarar el oro o la plata de ese material. Comúnmente cuando el oro no está libre, se encuentra encapsulado, como les comenté, por otros metales y no permite que el mercurio atrape la partícula de oro que se encuentra en ese material, mis amigos. Y si no obtuvimos ningún resultado con el primer ácido, volvemos a hacer el mismo proceso, pero ahora lo vamos a hacer con ácido sulfúrico. Una recomendación, mis amigos: no debemos usar, cuando usemos ácido sulfúrico, no debemos usar ningún recipiente de plástico, porque lo que vamos a hacer, vamos a reactivar el ácido por medio de agua, y al reactivar el ácido por medio de agua, al mezclarlo, se produce una reacción exotérmica, que ahorita lo van a ver. Miren lo que sucede. Aquí se puede ver con el vaso. El vaso se empieza. No debemos usar ningún tipo de estos vasos porque eso pasaría y se nos puede derramar. Ok, aquí lo que vamos a hacer, como les comenté, si no obtuvimos ningún resultado con el primer ácido, vamos a volver a hacer el mismo proceso, pero ahora con el ácido sulfúrico. Haríamos los mismos pasos que hicimos en el proceso anterior, y el ácido nítrico que tenemos aquí lo usaríamos para verificar el resultado ya fundido de estos dos ácidos. Ese es el uso que tienen estos tres ácidos en la minería. Ahorita aquí tengo los tres metales más comunes que se encuentran en la tierra, que vienen siendo aluminio, fierro y cobre. Si estos metales tuvieran encapsulado alguna partícula de oro, lo que pasaría, que el mercurio pasaría sobre ella y nunca la atraparía. Ahora les voy a mostrar lo que hace el clorhídrico. Si nosotros tenemos partículas de aluminio en el oro, esto es lo que sucede. Aquí, como pueden ver, el clorhídrico se encarga en deshacer cualquier partícula de aluminio que tengamos. Ahora, lo que es el ácido sulfúrico, este trabaja y atacando el fierro. Y como van a ver, aquí lo echamos. Como pueden ver, ahorita hay una reacción muy pequeña, pero cuando nosotros lo activamos por medio de agua, como les comenté, se produce una reacción más rápida. Ahí, como pueden ver, ahorita ya está trabajando mucho más rápido con el fierro. Y si vemos que deja de reaccionar, lo que debemos hacer es ponerlo a calentar, y así tendríamos nuevamente reaccionando a lo que es el sulfúrico. Y aquí tenemos lo que es el ácido nítrico. El ácido nítrico lo que hace, se encarga de atacar lo que es el cobre. Aquí, como pueden ver, miren, está trabajando directamente hacia el cobre y lo está diluyendo. Entonces, estos tres metales son los que comúnmente, como les comenté, se encuentran en la tierra, y estos tres ácidos nos sirven para quitar, para desencapsular lo que es una partícula de oro si lo llega a tener por encima. Ahorita volvemos con ustedes para enseñarles cómo neutralizar los residuos que nos quedan de estos tipos de procesos y para que ustedes vean cómo los vamos a neutralizar. Ahorita hablamos con ustedes. Mucha gente me ha comentado y me ha pedido de favor
que les enseñe cómo neutralizar los residuos que tenemos de nuestras pruebas mineras. Y aquí, mis amigos, les voy a enseñar de la manera más económica que lo podemos hacer, que sería con cal. La cal es lo más alto en alcalinidad, por eso inmediatamente neutraliza cualquier tipo de ácido. Aquí lo que vamos a hacer, aquí tenemos agua y vamos a agregar cal y la vamos a diluir para proceder a neutralizar ahorita el residuo que sacamos de estos tres ácidos. Aquí le vamos a diluir y así de esta manera, al neutralizar los residuos de ácido, no contaminamos el medio ambiente. Aquí, como pueden ver, se está neutralizando el ácido. Y esta es la manera más económica que lo podemos hacer y la más efectiva. Y de esta manera no contaminamos el medio ambiente. Se me pasó un poquito la mano con el ácido, pero está trabajando perfectamente bien. Vamos a esperar un poquito para que baje. En el próximo video, mis amigos, les voy a estar enseñando cómo hacer un horno casero, un pequeño horno casero, para que a la hora que hagamos nuestras pruebas mineras, para agarrar lo que son los concentrados y poderlos fundir, les voy a estar enseñando en el próximo video cómo hacer uno, y también les voy a enseñar cómo hacer un soplete para trabajarlo con puro butano, sin tener que usar oxígeno. Y ahí mismo podemos fundir también oro o plata. Aquí lo que voy a hacer, voy a seguir neutralizando el ácido. Vamos a echar otro poco y así sucesivamente lo vamos a ir echando hasta que completamente se neutralice. Si te gustó el video, regálame un like, y si no estás suscrito, suscríbete y no olvides activar la campanita, es muy importante para que no te pierdas el próximo video y luego te llegue la notificación. Dios me lo bendiga a todos, nos vemos en el próximo. Ahí quedó listo.